Mientras tanto, saludando a todos nuestros televidentes y agradeciéndole que nos acompañen. Vamos hoy a saludar y a ir directo a nuestros temas porque hemos preparado un programa muy bueno para ustedes y tenemos grandes invitados. Así que saludamos a la doctora Ángela Patricia Pardo. Ella es abogada y hoy vamos a hablar del tema de los contratos laborales, que realmente ahora en una época, creo que la pandemia cambió mucho la forma y la actividad y la forma de trabajar. Y dentro de eso cambió mucho el tema de los contratos también. Y hay muchos que han quedado como en el limbo, o por lo menos para nosotros que no conocemos. Así que nos va a servir mucho su tema, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, a grandes rasgos, como venías diciendo, digamos, el tema de contratación ha tenido algunas modificaciones y en especial, pues digamos que la virtualidad también ha hecho o ha impactado en este momento como la forma en que se está contratando, pero es muy importante también tener en cuenta en el ámbito legal, pues digamos, sobre todo en primer lugar, cuando estamos frente a un contrato laboral, para poder identificar realmente, pues qué tipos de contratos son o en qué momentos, pues, qué derechos tengo frente a esas relaciones como que puedan presentarse de manera laboral. Y en ese sentido, pues quiero como compartir algunas de los... Empecemos por ahí, ¿cierto? Cuando hablamos de contrato laboral, ¿qué tipos de contratos laborales existen y cómo son? Pues el contrato laboral por excelencia es el contrato a término indefinido, que es el contrato que está establecido pues legalmente en Colombia como que presta todas las condiciones para los trabajadores, pero también se presentan otros tipos de contrato, como el contrato a término fijo, el contrato por obra labor, el contrato también por acción, que solamente dura un mes. Bueno, hay diferentes modalidades de contrato, pero es importante que en este momento se está presentando, y pues también a voces de un tema actual que es la reforma laboral, pues un mal uso, de pronto, una mala interpretación de este tipo de contratos. ¿Y todos tienen que ser por escrito? No todos tienen que ser por escrito. Se recomienda que sean por escrito. Hay uno que es el contrato a término fijo, que ese contrato sí debe ser por escrito y ese contrato, pues porque las características del contrato buscan también que al momento de la terminación de ese contrato, pues el trabajador tenga una garantía y por esa razón también se pacta de manera escrita. De resto pueden ser de manera verbal o escrita, pero se recomienda como buenos abogados o como pues desde la parte legal estructurada, pues que se haga de manera escrita porque realmente lo que no lo que está escrito es lo que existe, total, así dicen por ahí. Y sobre todo al momento de probar, eso es un tema que es mejor prevenir, como se dice. Sí. Estamos a puertas precisamente de una reforma laboral que tiene muy asustado tanto a los trabajadores como a las empresas. Hay muchas cosas que se conversan, muchas cosas y se genera un pánico generalizado. Ahora, mientras está esta reforma, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona? ¿Se sigue funcionando o se sigue manejando lo que se tiene actualmente, pero de pronto con miras o posibilidades que esos contratos sean modificados si se llega a dar una reforma laboral? ¿Cómo funciona en este caso? En este momento el proyecto de la reforma laboral simplemente es un proyecto de ley que todavía no está sancionado. ¿Qué quiere decir eso? Para que una ley esté en vigencia y tenga que cumplirse, pues debe haber una sanción que pasa por unos debates y llega al final donde ya pues la ley está vigente para todos. En este momento la reforma laboral es un proyecto en el que se están analizando, por ejemplo, en este caso, un tema muy específico en cuanto a la pregunta que me haces de los contratos frente al contrato a término indefinido y frente al contrato a término fijo y también al contrato de prestación de servicios. Sí. Que esa es una de las problemáticas que, digamos, se ve actualmente donde se interpreta que el contrato de prestación de servicios es un contrato laboral y no es así, hay unas características diferentes. Entonces, lo que está buscando esta reforma laboral, pues también tiene otros puntos que en este momento actualmente no están afectando, pues como la evolución en la contratación, pero a futuro, de pronto, si ya se aprueba esta reforma, se puede ver afectado inclusive la licencia de paternidad, se puede ver afectado también el tema de la existencia del contrato de prestación de servicios, porque se busca que ese contrato pues no siga usándose de mala manera. Ahora, hablemos del contrato de prestación de servicios, porque creo que es el que más polémica genera, e incluso porque sabemos que es el que más ha sido utilizado también para poder como torear un poquito como la ley. ¿En qué casos sí se da un contrato de servicios y cuáles son las características que estos tendrían que tener? Hay que partir de una base y es más bien definir inclusive cuáles son los momentos en los que se da un contrato laboral y el contrato de prestación de servicios, digamos que es todo lo contrario. La diferencia principal es el tema de una subordinación. El contrato de prestación de servicios está regulado no por la norma laboral, está regulado por la norma civil y por la norma comercial.
y la finalidad no era regular las relaciones laborales. Simplemente que inclusive muchas veces se fue dando por la facilidad, también por el tema de lo que implica el contrato laboral. Entonces, el contrato de prestación de servicios, por ejemplo, no implica la subordinación. Una persona contratada por prestación de servicios simplemente pues, de manera individual y autónoma ejerce su labor y cumple la función del contrato. Pero esto tiene un hilito súper delgado, que Tiene un hilo muy delgado. Muy delgado, porque eso significa que yo contrato a alguien por prestación de servicios y no le puedo decir nada. No, exacto. Ahí hay que aclarar algo. El tema del contrato de prestación de servicios no quiere decir que no tenga una vigilancia o que no tenga una forma de regulación. Lo importante es que, por ejemplo, en el contrato de prestación de servicios no se configura una relación laboral que implica unas obligaciones de cara al empleador y también pues unas obligaciones o unos derechos de cara al trabajador. Hora de entrada, hora de salida, exacto, ese tipo de cosas. Exacto. Ajá. El tema también de las prestaciones sociales. En el caso de la prestación de servicios, no es obligación. Claro. Esa imagen de trabajador de confianza que tanto se han acogido algunas empresas para no pagar esas horas extras, ¿es legal? Bueno, digamos que habría que analizar muy hiladamente cada caso, pero en general la figura de la prestación pues, o de la persona de dirección, confianza y manejo que se denomina que pueda estar al servicio de la empresa, pues no puede, digamos que aplicarse a todos los casos per se o decir que entonces tú eres de dirección, confianza y manejo y puedo, pues digamos como empleador, imponer muchas obligaciones frente a ese estilo o inclusive ahí vienen otros temas de acoso laboral o vienen temas también del tiempo que ahora se está regulando de trabajo porque pues a veces también se abusa de eso. Hay que tener muy clara que esa figura no puede aplicar para todo el tema, para todo tipo de contrato ni para todos los cargos. Por ejemplo, en la prestación de servicios, mucha gente uno escucha que dice, pero es que me dio un contrato de prestación de servicios, se sienten como que no hay nada que les dé estabilidad laboral. Frente a eso, es cierto, como es una prestación, en cualquier momento yo digo, no me traigas más o no trabajas más. Hasta para préstamos y demás es complejo. Hasta para todo, o sea, Para sí, todo. llega y dice, no, es que tengo prestación de servicio, le pagan súper bien, pero no crea una confianza. Entonces, ¿cuál es la desventaja de eso? Y cómo una persona, o ahora con esta reforma, cómo puede haber un beneficio, o definitivamente lo que quieren es acabarlo. Pues a ver, la idea de la reforma en lo que se conoce hasta ahora es que se dé un verdadero uso, pero lo que dijiste ahorita es muy cierto y es que el tema del contrato laboral a término indefinido, que es el contrato por excelencia, lo que busca es que en una relación laboral donde hay un cargo o una labor que tiene una proyección a futuro, por ejemplo, pues digamos ustedes aquí tienen una proyección de venir en una cotidianidad, pues no es algo esporádico, no es por ejemplo cuando yo contrato un contador que va a revisar mi contaduría de fin de año simplemente y pues pueda contratarlo por un contrato de prestación de servicios. El tema de la relación laboral es muy importante entender que pues tiene una finalidad con el objeto también de la empresa o de lo que se está haciendo para lo que fue contratado. Entonces, por ejemplo, en ese contrato, pues obviamente no genera estabilidad, inclusive en el tema de las prestaciones sociales, en el tema de la seguridad social, en esos pagos de seguridad social, en el accidente de trabajo, o sea, no es el contrato que debería implementarse, el contrato que se aconseja siempre es el contrato a término indefinido y ya dependiendo de algunos casos el contrato por labor o digamos un contrato a término fijo, que de todas Pero el formas... de término fijo también cuando se prorroga se vuelve también indefinido. Depende. Ajá. Hay unos periodos que determina la ley para decir cuándo se vuelve indefinido. Ajá. Se puede prorrogar el contrato a término fijo hasta 3 veces y ya luego se convierte en un contrato a 1 año. Se amplía, bueno, dependiendo también de los periodos a los que se pactó inicialmente. Para el contrato a término fijo, luego de algún tiempo sí se puede convertir en un contrato a término indefinido si no se tiene pues como esa claridad que haya una terminación y pues se sigue continuando la actividad en el tiempo en las mismas circunstancias. Acá hay dos figuras, hay una figura del empleado y otra del empleador. Y a los empleadores en Colombia, la verdad, no nos ha quedado fácil, porque el tema de la carga prestacional es muy alto y muchas veces cuando tenemos una persona a nuestro cargo y no estamos contentas con el trabajo de él, el poder salir de esa persona también es un alto costo para las empresas. ¿Cómo hacer ese tipo de manejos cuando soy empleador? Bueno, ahí también es muy importante tener establecido dentro de la empresa un buen reglamento interno de trabajo. ¿Qué va a permitir un reglamento interno de trabajo? Que al momento de aplicar una sanción y poder querer sacar a un empleado que de pronto no cumpla con las expectativas que tiene el empleador o la empresa, haya un procedimiento que es legal y que pueda haber pues como un proceso respetado para ambas partes donde se pueda saber cuál es el paso a seguir. Entonces, por ejemplo, en ese caso,
si tú tienes una persona que no tienes pues una satisfacción por X o Y razón, hay que recordar también que hay un periodo de prueba, por ejemplo. Dentro de ese periodo de prueba también se puede analizar si pasando el periodo de prueba pues existe esas faltas o se ve que la persona no tiene el rendimiento adecuado. Obviamente tiene que haber unas justificaciones, pues también la ley permite el despido sin justa causa, por ejemplo con la indemnización, pero ese reglamento interno de trabajo va a permitir tener muy claro en qué casos sí, en qué casos no, y evitar de pronto más adelante como confusiones tanto para el empleado como para el empleador como para el trabajador. El contrato, ya que estamos hablando de estos contratos, me parece súper interesante. ¿Cómo sigue funcionando para las madres que acaban de gestar, o sea, que acaban de tener bebé? ¿Cómo está funcionando en este momento y qué beneficios tiene para las mujeres que acaban de dar a luz, por ejemplo? O que están lactando, porque también se cubre. Sí, en este momento sigue vigente la licencia de lactancia y la licencia de maternidad, que son 4 meses para las madres, y la licencia de lactancia que pues también perdura en el tiempo hasta que ya deje de lactar al bebé. En ese sentido, todavía no se ha aplicado ninguna reforma y todavía pues no existe como una modificación. En ese caso también, de acuerdo como a esta reforma laboral, no se ha visto pues como una modificación muy trascendental en ese sentido, pues realmente. Hablabas de lo de los 3 meses de prueba, pues que sigue existiendo, pero Son también, 2. Los dos, pero también el preaviso, ¿cómo está eso? ¿Tienen derecho? ¿Ha cambiado? ¿Va a seguir existiendo según esta reforma? Bueno, el preaviso, hay que, primero para aclarar qué es un periodo o un llamado que se hace previo a la terminación de un contrato. Como es previo a la terminación de un contrato, generalmente aplica para los contratos que son a término fijo, los que ya tienen un tiempo determinado, es decir, en 6 meses se termina mi contrato, el empleador tiene una obligación de preavisar 30 días de anterioridad que se debe acabar, pues un mes antes que se va a acabar el contrato. Eso es, Perdóname, termino no. ahí la idea con el trabajador, que en ese caso el trabajador no tiene obligación de preavisar, por ejemplo, que se va a ir de la empresa, sino únicamente si eso se pacta. O sea, si en el contrato se pacta con el empleador, si tiene la obligación de acuerdo a lo que quede pactado. Sí, no, cuando él quiera. Sí, pues digamos que ya por ética uno también procura hacerlo con un tiempo pues determinado, pero por ley no está establecido esa obligación. A ver, te escuché ahorita en este tema de la reforma, ¿hay un cambio en la licencia para los papás? Sí, en este momento hay, pues en ese caso puntual, todavía digamos que yo he ido haciendo como el estudio de esta norma y a ese punto no he desarrollado mucho como cuál va a ser esa... Pero todavía no sabemos. Pero eso todavía no aplica, o sea, Ajá. realmente estamos como a puertas de mirar qué va a pasar con esa reforma pensional. Las empleadas Perdón, del servicio laboral. y las personas que trabajan en la casa también deberían tener un contrato firmado, ¿y en qué modalidad? La idea del contrato de las empleadas de servicio pues pueden ser por días, también hay que entender que hay un contrato por días y también puede haber pues lo recomendado es la contratación a término indefinido, cuando a veces se presenta que hay varios empleadores y que de pronto hay uno que va a hacer el pago de la seguridad social, bueno, todo ese tema se hace el cómputo y ya en cada caso también específico se analiza, pero sí es recomendadísimo el tema del contrato a término indefinido y inclusive pues hacer de una vez como todos los pagos que implique esta contratación, porque se ve muchos casos en el Ministerio del Trabajo donde pues hay una donde más se protección. ve. Sí, hay una protección grande a esa Hay algo que estamos dejando por fuera que me parece importantísimo y es que la pandemia cambió tanto la estructura que mucha gente cerró las oficinas y mandó a la gente a hacer trabajo en casa. ¿Qué pasa con este tipo de contratación? ¿Y qué cubriría o no cubriría el que una persona, porque para una empresa es muy cómodo, se va a su casa, es su luz, son sus servicios, es su internet, pero qué cubre o qué no cubre este tipo de contratos? Bueno, en el contrato o en la modalidad hay 2 modalidades, hay trabajo en casa y también hay teletrabajo, que ya las personas que tienen un teletrabajo, la empresa tiene la obligación de brindar un espacio donde tenga que cumplir con unas medidas de ergonomía, pues como de los elementos de trabajo, por ejemplo el escritorio en casos de oficina, pero también hay modalidades, por ejemplo, híbridas en este caso, que tú puedes ir 2 días a la oficina, otros días puedes trabajar desde un café o desde la propia casa, y en ese caso también se ha pagado un subsidio, pues como del tema de internet o de conexión, para que puedan pues las personas suplir como en ese caso pues digamos que el hecho de no estar en una localidad, en una locación como la oficina. Y lo que pasó en la pandemia, mucha gente cerró, le dijo a la gente chao y volvieron a abrir. Las personas que tenían ese derecho laboral pueden reclamar todavía después de tanto tiempo.
pues todo lo que les pertenecía a ellos cuando tenían esa relación laboral. Hay gente que dice, no, a mí me pagaron, ay, pero nunca me liquidaron bien y yo me fui, pero yo sé que ya están otra vez trabajando. En ese punto es un tema muy importante y hay que hablar de un fenómeno que se llama la prescripción. No todos los derechos que yo deje de reclamar los puedo reclamar. Tengo que tener un tiempo determinado para hacerlo porque la ley en materia laboral, pues en varias materias, pero en esta materia laboral otorga un término de 3 años a partir de esa causación. Entonces, si yo reconozco, digo, tengo este derecho, pienso que tengo derecho a esto, tengo que tener en cuenta la fecha en que se debió haber causado ese derecho en cada caso concreto para mirar si todavía hay tiempo o no hay tiempo, porque en ese caso sí puede prescribir. Pues oye, esto es un tema que además es bastante extenso, cada caso particular obviamente tiene sus aristas, sus momentos de un lado del otro. Ángela, para saber más, ¿dónde te encontramos? Bueno, Hernández y Palacio está ubicada en la carrera 25, número 1A Sur, 155, oficina 1744. Más fácil el en Instagram, la ciudad de Medellín. que ahora todo el También mundo se encuentra por tenemos, ahí. claro, me fui muy por lo arcaico, pero Sí. vamos a hablar de redes sociales. Estás muy joven para eso, te faltaba darme la dirección en paisa. Es más, una traba porque yo todavía a veces gagueo con mi dirección. Se comen los buñuelos de Y se los sabía exacto. Ahí me dicen, ¿dónde? La dirección de su casa y todavía gagueo. Y digo, era aquí. ¿Ves? No, pues, si a pero veces, está muy joven, si a veces todavía diciendo para la eso. cédula, uno la dice como que se devuelve, si la dice. En Instagram, ¿cómo te En las Instagram encontramos? estamos como @Hernández y Palacio, abogados. Y también nos pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook y también el teléfono, por si lo quieren anotar, es 322-1147. Gracias, doctora. Y perdona el bullying, pero que es parte de la familia. Con que cariño, hay que con saber cariño. Que no es bullying, sino ¿Para qué bullying, se- que es con amor. Gracias. Muchas gracias.